Doc, no se le escucha. No se le escucha, Doc. Ya, bueno, entonces nosotros lo primero que realizamos fue el triángulo de evaluación pediátrica. En este caso, nuestra paciente solo nos refería que al momento de llegar estaba un poco intranquila y estaba temerosa con los extraños. Un poco en apariencia podría ser esto un problema. En circulación cutánea tenía solo taquicardia como signo vital alterado y yo le puse hematomas y equimosis al ver la piel de la bebé, pero esto es más tal vez por los golpes que recibía por el maltrato. No es ningún problema de circulación ni nada. En la respiración nos refería que al examen físico se le encontraban roncos en base pulmonar y también tenía la tos que ya venía hace varios días con este cuadro clínico. Ya, como manejo, yo pensaría, bueno, pensamos que siempre como primer punto tener una vía aérea permeable, ¿no? Pero en este caso nuestra paciente hemodinámicamente no está mal, se encuentra bien y tenemos paciente para poder seguir con el tratamiento. En este caso nosotros primero vamos a tratar la quemadura, que lo vimos como punto importante ya que era el motivo de consulta y el principal problema ahorita en emergencia. Ya, para nosotros evaluar la quemadura, lo que hicimos fue catalogar la quemadura que hicimos en la clase anterior. Era una quemadura de segundo grado con dispersor parcial superficial, ya que la bebé tenía flictemas en el área de los glúteos debido a la quemadura. Ya, las regiones de quemadura eran la cara interna y región posterior de ambos muslos, la región lumbrosacra, genitales y glúteos, realizando la mejor fórmula que se hacía para niños pequeños, que era recomendada, era la de Long Broadway. Nosotros haciendo la suma nos salía 11.5 en porcentaje de superficie corporal quemada. También teníamos que ver si es que había más profundidad y la gravedad. Para poder catalogar a la quemadura, habían criterios, criterios. En este caso, la quemadura es del 10 al 20%, es una quemadura de segundo grado y es en niños, entonces es una quemadura moderada. Ya, para el tratamiento de quemaduras iniciamos, bueno, mi compañera continúa con esa parte y luego yo retomo. A ver, entonces, para el tratamiento de las quemaduras, considerando que es la cuarta causa de mortalidad infantil, se debe realizar... Chicos, recuerden que la quemadura vendría a ser moderada superficial, ¿no? Que es lo que quedamos, ¿ya? Sí, Doc, es moderada superficial. Ya. Continúa. Entonces, como es la cuarta causa de mortalidad infantil, debemos hacerle un correcto tratamiento a esta paciente, ya que la hemos clasificado como moderada superficial. Primero es tener en cuenta que
Esta niña necesita un manejo multidisciplinario para el tratamiento de las quemaduras porque pues nos llegó a urgencias, entonces necesitaremos el pediatra en urgencias para que nos ayude. Tenemos que hacerle una evaluación rápida inicial que nos incluye el ABCDE. Ya que hemos evaluado el ABCD, tenemos que recurrir ya a la letra E. En esta letra E, bueno, como ya sabemos, se refiere a la exposición. Si las quemaduras que presenta la niña aún no han sido lavadas, se debe realizar en ese momento. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es retirar toda la ropa y cosas que tenga en las zonas que se ha quemado y determinar la profundidad de las lesiones y la extensión y la localización de todas, que ya lo hicimos con lo que nos explicó nuestra compañera. Y esto nos va a dar una guía terapéutica de lo que necesita la paciente y también para ver si necesita ser derivada a un centro especial de quemados. Pero como ya la hemos clasificado como moderada superficial, entonces nosotros la podemos tratar. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es poner 2 vías intravenosas periféricas. ¿Esto para qué? Para poder administrar los medicamentos y la reanimación con líquidos que esta niña sí necesita, por el riesgo de deshidratación por las quemaduras. Entonces, para esto, primero, por una de estas 2 vías vamos a obtener exámenes. En estos exámenes, estudios de laboratorio, se va a necesitar que se le haga estudios de hemograma, coagulación, pruebas cruzadas, gasometría y bioquímica. Esto es importante para determinar si la niña tiene algún otro trastorno, aparte causa de la quemadura o aparte de la quemadura. Ya, ahora con lo que es la analgesia. Esto en la analgesia, como es una quemadura moderada, se puede pautar, paracetamol oral o intravenoso. Esto se le puede dar en dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso. Y ahí está, bueno, calculado para nuestra paciente que pesaba 9.8 kilogramos a 147 miligramos cada 6 horas, que son 24.5 miligramos cada 6 horas, perdón. Ya, y si no se utiliza ese, hay otra opción que es el metamisol, que se puede dar de 20 a 40 miligramos kilogramos dosis cada 6 a 8 horas. Nosotros decidimos darle 20 miligramos y se le puede ir ajustando la dosis si el dolor no cesa. Esto, bueno, son 196 miligramos al día. Bueno, pero ahora em, el metamisol casi ya no se utiliza. Ya, ok, doc. Bueno, y le calculamos. Si casi no se utiliza, le podemos dar hasta máximo 2 gramos, si es la última opción, digamos, que tenemos. Y bueno, eso con lo que es la analgesia. Sobre la reposición hidroelectrolítica les va a hablar mi compañera. Ya, bueno, aquí en la reposición hidroelectrolítica lo que nos dice es que cuando la Chicos, una pregunta. Chicos, una pregunta. Si el metamisol ya no se le está utilizando muy frecuentemente, ¿cuál otro tipo de analgésico utilizaríamos? ¿O antiinflamatorio? Ibuprofeno puede ser. Ese por vía oral, ¿no es cierto? Pero el que sería por la otra vía, ¿cuál sería? ¿Diclofenaco? No, el ketorolaco. Dentro de los AINES, pues uno que podemos utilizar es el ketorolaco. Continuemos, por favor. Ya, Doc. Entonces, bueno, aquí la reposición hídrica, cuando es el mayor al 10% del porcentaje de superficie corporal quemada, se tiene que dar rehidratación intravenosa. En este caso usamos la fórmula de Parker, que nos dice que, bueno, cuando hablamos de niños e infantes que tienen un peso a 30 kilogramos, se usan 3 ml por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal quemada. Esto se administra en 24 horas. El 50% principal, el resultado dividimos para 2, que es decir, el 50%. Este 50% se le da las primeras 8 horas y el restante en las siguientes 16 horas. Realizando la fórmula, nuestro paciente pesa 9.8 kilogramos, entonces 3 por 9.8 por 11.5 nos salió 338.1
esto dividimos para 2, entonces la prescripción sería, el líquido ideal que se debe pasar y que está recomendado los expertos lo recomiendan es el lactato de Ringer. En este caso, el lactato Ringer de 1000 ml intravenoso, 169.5 y pasamos a una velocidad de infusión de 21 por hora. También nos dice que para niños que tienen un peso menor a 20 kilogramos y para prevenir la hipoglucemia se debe agregar 5% de glucosa como líquido de mantenimiento. Pero ese es el líquido, esa es la reposición que vas a hacer hidroelectrolítica, ¿no es cierto? Así es. Sí, Doc. Doc, del ketorolaco, si es que no tenemos el paracetamol, le podemos dar a nuestra paciente 4.9 miligramos por kilo intravenoso con un máximo de 15 miligramos, que es la dosis para esta paciente. Ya, ahora, bueno, una vez que hemos puesto esto para aliviar un poco el dolor de la paciente y también lo que es el edema, se puede utilizar, bueno, ya debemos hacer lo que es el lavado y enfriamiento local. Esto no se debe hacer con agua fría o helada porque le va a producir vasoconstricción. Y esto lo que hace es acelerar la progresión de la quemadura local y aumenta el dolor. Además de que favorece a la hipotermia. Entonces, lo que debemos hacer es un rociamiento indirecto a unos más o menos 15-20 centímetros de la quemadura o de las zonas de quemadura a una temperatura de 15 grados. Se puede hacer con agua de grifo, digamos, en lugares donde no sea tan fría el agua, durante 15 a 20 minutos. Esto es para evitar el escarchamiento de la herida. Y finalizado el tiempo de enfriamiento, hay que aplicar ya gasas secas o paños estériles y se va a proteger a la paciente con una manta térmica o sábanas, también para evitar la hipotermia. Y además de esto debemos cerrar cualquier entrada de aire porque se dice en algunas bibliografías que el aire favorece la hipotermia y también hay algunos quemados a los que les duele la herida cuando les roza el aire. Entonces debemos evitar el dolor por esa parte también. Ahora, si le vamos a aplicar apósitos, su función principal va a ser proporcionar el alivio del dolor. También estos pueden actuar de barrera ante infecciones. Si es que hay exudados, estos absorben el exudado que se produce y también promueve la cicatrización. Entonces, según esto, le podemos ver el apósito los apósitos que se le puede usar para la niña. Hay apósitos adhesivos semipermeables, si es que no hay exudado, también hay hidrocoloides. Pero recuerda que en este paciente, Doc, se le fue el audio. ¿me escuchan ahí? Sí, Doc. Ahí está mejor, Doc. Recuerden que en este paciente tenemos flictenas. ¿Cómo manejarían ustedes las flictenas? Se usaría gasa vaselinada y se pondría encima de las flictenas y dejar absorber solo. No se debe reventar. Recuerden que aquí las flictenas no deben ser topadas, simplemente ligeramente realizarles con un chorro de solución salina, tirando todo lo que encontremos de cuerpos extraños alrededor de estas, ¿sí? Y estas no deben ser topadas. Estas por sí solas se van secándose y si es que es necesario debridarlas, eso no se realiza pues sin un cuadro de anestesia, realizando con anestesia en el paciente para hacer una buena limpieza de los pacientes. Si estoy ante una quemadura de este tipo de pacientes, ¿cómo procedo? Perdón, Doc, se le cortó, no lo escuché bien. Si estoy con esta quemadura de pacientes, ¿cómo procedo en el manejo de las flictenas? Ya, aquí hay 3 posibilidades. Tenemos que ver si están íntegras o rotas. Si las flictenas ya están rotas
y es necesario debridar, se debe eliminar todo el tejido necrótico. Si las ampollas están íntegras y tienen un líquido turbio o se rompen con facilidad, que por lo general suelen estar en articulaciones, debemos removerlas de forma estéril y solo si tienen el líquido turbio. Si las ampollas están íntegras con líquido limpio y son pequeñas, es decir, menor a 6 milímetros, o tienen piel gruesa, se deben dejar intactas y se debe hacer una limpieza por encimita nada más, con agua potable o suero fisiológico para lavar por encima y evitar lo que son las infecciones, y se puede utilizar jabón suave para lavarlas. No se puede utilizar clorexidina o antisépticos porque esto puede interferir en el proceso de cicatrización, y solo se puede utilizar si hay alto riesgo de contaminación, y no se debe dejar el antiséptico, sino que lo debemos enjuagar después de esto para eliminar lo que es todo el exudado, el resto de no sé, detritos que haya en la quemadura, si es que las flictenas están rotas, también para lavar todo eso que esté ahí y eliminar todo el tejido que se ha quedado pues suspendido ahí. También se puede utilizar lo que son las cremas hidratantes o aloe vera para favorecer lo que es el enfriamiento de la herida, para que esté hidratado y se pueda dar un mejor proceso de cicatrización. Y no se debe utilizar lo que es antibióticos a menos que haya un riesgo de sepsis o de infección grave. También porque los antibióticos interfieren con lo que es la cicatrización, y bueno, debemos darle a esta paciente una profilaxis antitetánica, y bueno, ya después de eso recurrir a la prevención. Lo de la profilaxis antitetánica, pues eso ya se da según si es que no se ha cumplido las vacunas, entonces debemos empezar un nuevo esquema de profilaxis antitetánica. Si tenemos el esquema en el que nos diga hasta qué toxoide tetánico llegó, entonces podemos seguir con ese esquema, pero si no sabemos o si no sabe el abuelo o la madre, tendremos que empezar con un nuevo esquema antitetánico para prevenir las infecciones. Muy bien, muchas gracias del grupo. ¿Me están escuchando ahí? Sí, Doc. Sí, Doc. Ya. Quiero que el grupo 1, una vez que le escuchó al grupo 3 hablar sobre el tratamiento de quemaduras, cómo realizar en la forma más práctica, hasta dónde yo debo intervenir, cómo tratar las penas especialmente, cómo abordaría la parte de maltrato infantil el grupo 2. ¿Escucharon, chicos? Entonces necesito pues que el grupo 2 nos diga cómo va a tratar el maltrato infantil, puesto que aquí ya nos explicó cómo procederían de acuerdo al triángulo de evaluación pediátrica en lo que respecta pues a la parte más esencial, a lo que estaba comprometiendo el estado de vida del paciente como Okay. Bueno, nosotros empezamos como con un tipo como de algoritmo que se podría seguir, que el profesional de salud debe seguir en el caso de que haya sospecha de maltrato infantil, ¿no es cierto? Entonces nuestra paciente lo primero que va a hacer es que nos va a llegar por la emergencia, por consulta externa, o también podemos tener sospecha de esto en la historia clínica. Entonces vamos a tener sospecha de violencia. Obviamente, si la sospecha de violencia tenemos, nuestra paciente la vamos a atender sea en la consulta externa o de acuerdo a su cuadro clínico, pues atendida en emergencia o en hospitalización. Todo esto va a depender de la condición en que esté nuestra paciente. Además de esto, cuando ya tenemos la sospecha de violencia, hay que hacer la notificación al sistema de vigilancia epidemiológica. Luego de esto viene una evaluación interdisciplinaria, que no solamente va a limitarse a lo que es el médico como tal, sino que también va a abordar lo que es la área de trabajo social y de salud mental. En el área de trabajo social, obviamente, lo que van a hablar es sobre van a hacer entrevistas familiares o visitas domiciliarias justamente para constatarse o para cerciorarse o para identificar si nuestra paciente de verdad sufre violencia intrafamiliar o determinar riesgos que nuestra paciente y que la familia tiene y que pueden llevar a que se dé el maltrato infantil. Obviamente salud mental, porque se debe entrevistar no solamente a nuestra paciente, que sería la víctima de maltrato infantil, sino también a nuestros familiares y tratar de indagar un poco más sobre las causas de por qué
de por qué se da esta situación. Y obviamente se realizan pruebas psicológicas, ¿no es cierto? El salud mental estaría a cargo ya sea de un psicólogo, por lo general es el psicólogo, y si no, también podría tratar un psiquiatra. En cuanto a los servicios médicos, obviamente que es la parte que nos correspondería, va a estar lo que es la historia clínica, evaluación y tratamiento de nuestro paciente, que ya hablaron un poco mis compañeros sobre lo que nuestro paciente presenta, que vendrían a ser las quemaduras. Pásale, por favor. Ya, entonces, una vez que se ha realizado este trabajo interdisciplinario entre trabajo social, salud mental y el personal médico, obviamente después de todo esto se vendría a confirmar si de verdad existió violencia o maltrato infantil o si no. Pero antes de que continúes, hay un formulario del Ministerio de Salud Pública que se llena esto y que ahí sí nosotros podemos llenar. ¿Cuál es ese formulario? Y que incluso ayer nos sugiere. ¿Cuál sería ese formulario, chicos? Pregunta para el grupo. ¿Alguien lo revisó? Sí, tenemos un formulario que nos está diciendo pues que hay que llenarlo para que junto con trabajo social pues esto sea referido a las autoridades. No es un documento que es para la fiscalía, no. Este es un documento en el cual nosotros hacemos pues cuando tenemos sospecha de maltrato infantil, lo llenamos y que nos da el Ministerio de Salud Pública para poder pues que conste en la historia clínica que podemos realizar. Y que incluso Yeti nos da este formulario. ¿Cuál sería? No sé. ¿Alguien sabe? ¿Los chicos del otro grupo? ¿No? Muy bien. Continúo. Doc, ¿Sí? Sí. yo no encontré el del ministerio, pero el de la UPS me imagino que es bastante parecido, ¿no? Claro. ¿Cuál es ese formulario, por favor? ¿Puedes presentarlo en pantalla para irlo viendo? Ok. Este es el del manual de la OPS, Doc. Ya, muy bien. Léelo, por favor. Ok, bueno, en primero es la identificación del paciente en el nombre, la condición del niño, la edad y el peso. Si es una primera vez o un control, porque recordemos que si es que tenemos sospecha, ya regresa a los 14 días y hay una visita también al tercer día por parte de trabajo social en la casa de nuestro paciente o en el lugar que habita. Y bueno, se verifica se verifica si tiene el maltrato, primero le haciendo la pregunta de cómo se produjeron las lesiones y bueno, cuando los relatos suelen cambiar durante el tiempo, o una vez son unos, una vez son otros, o se le echa la culpa a terceros, o se le echa la culpa a otros lugares, o no viene los padres, sino vienen terceros a referirnos a las lesiones, podemos sospechar. Cuando se produjeron las lesiones, es por el hecho de que también nuestra paciente tiene algunas cicatrices antiguas, ¿no? Que están en muslos y no están en prominencias óseas. Entonces también ahí tendríamos una red flag, una alerta de lo que podría ser el posible maltrato, que bueno, mi grupo, el uno le clasificó como un maltrato no por la quemadura, porque sí nos pareció accidental, sino por las cicatrices que tenía y por los hematomas. Que presentaba. Así es, continúa. Eh, la pregunta tal vez importante era cómo corregía a su hijo, ¿no? Se ha leído en muchas bibliografías que la corrección tal vez puede ser extrema en algunos casos, incluso por cosas superfluas que ha hecho el niño. Entonces, era para identificar cómo es la perspectiva que tiene de corrección el padre sobre el hijo. Entonces, tal vez para el padre piense que está bien lo que está haciendo, ¿no? Pero en realidad está incurriendo en un acto de maltrato infantil. Y cómo se solucionan los conflictos es para ver que si existen en nuestro paciente la solución del conflicto cuando llega a la corrección, y si no es porque se puede prolongar la violencia en el tiempo si es que no se soluciona en ese momento, o si es que los padres no lo ven como algo normal o que no está solucionado. Entonces estas preguntas eran como que las bases para poder saber o identificar
no nosotros, no, sino que nosotros hacemos este registro, damos nuestro criterio diagnóstico y viene trabajo social a ver lo de las visitas y todo. Claro, En tanto, nosotros solamente damos las pautas. Aquí nosotros no vamos a hacer muchas actividades que aquí nos dicen, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, esto que nos pones arriba, cómo se produjeron las lesiones. Tenemos que ir sospechando, ya hemos hecho sospechas de maltrato infantil, si son lesiones específicas, si son lesiones inespecíficas, que ya las sabemos determinar, ¿sí? Mira que aquí nos dice, las lesiones a nivel de genitales, sumamente importante. Nosotros no sabemos si es quemadura o si es producto de un maltrato infantil en relación a un abuso sexual también. Las lesiones a nivel de genitales y de ano, que desde ahí empieza ya la sospecha, porque como vimos nosotros ya en clase, puede haber lesiones que no necesariamente las dejamos físicas, pero sí psicológicas, ¿sí? Y esto que viene, ¿no? La discrepancia entre la historia y las lesiones que hemos encontrado en relación a lo que nos dice ahorita. ¿Por qué una segunda persona al paciente, que es otra cosa muy importantísima? ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago que esté en estrés? ¿Cuál es la expresión que tiene este niño? lo que está asustado, pero está tranquilo. Es temeroso y tranquilo. Con una segundo grado superficial, ¿cómo vamos a tener un paciente que esté tranquilo, ¿no? ¿Cómo vamos a tener un paciente que esté temeroso cuando debería estar dando bote, llorando, haciendo pues todo un relajo? Y eso es una cosa. ¿Cómo corriges a un niño? ¿Sí? ¿Cómo se encuentra la víctima, la actitud de la víctima, la posición de la víctima? ¿Sí? La alteración del comportamiento que encontramos en esta caso. Continúa. Ahora, esto de solucionar los conflictos, nosotros no vamos a hacer que no vamos a solucionar ningún conflicto, ¿eh? Ahí nos valemos muchísimo de lo que es social, de lo que es la psicóloga, ellas son las que determinarían. Por eso les dije, este trabajo es totalmente un trabajo muy difícil. Muy bien, muchas gracias por presentarnos. Es una de las fichas, ¿no? No es la... Doc, no se le escucha. Chicos, continuamos con la Ya. presentación. ¿Qué más? Entonces, bueno, teníamos que si ya confirmamos que existía violencia o maltrato infantil, entonces se debía tomar varios puntos para el tratamiento de este y para la corrección, obviamente prevención. Entonces íbamos a tener un tratamiento individual y familiar, o sea, nuestro paciente y en este caso la familia. Se debía notificar organismos de protección de los menores. Se En debería, nuestro caso, ¿cuál organismo de protección de los menores podría ser INAPEN, se debe? ¿Qué es el DINAPEN? o sea, es como que se encarga de, la que se encarga de lo que son delitos contra menores de edad. No, no delitos contra menores. Es el que hace la protección La contra protección. los menores de edad. Son los delitos. Claro. Sí, no es, pero es que no es de delitos. Es No, de pero protección también contra investiga los delitos. niños. Ya. Bueno, sería la policía especializada para niños y niñas. También se debería, o sea, empezar con esta demanda del área legal, pero como usted ya mencionó, no es solamente esto, no es deber solamente del médico, sino que se debe notificar, por ejemplo, al trabajo social y bueno, en conjunto. Y bueno, también si existen redes locales de apoyo, obviamente de soporte para lo que sería nuestro paciente y en este caso también
bueno, había otra bibliografía que decía que debía identificarse si nuestra paciente debía ser protegida o podía seguir con la familia, ¿no es cierto? Y bueno, después de todo esto, lo que se debía hacer es dar un seguimiento en tiempo para verificar si se sigue repitiendo los episodios de violencia y, o sea, y obviamente ya se tomarían otras acciones, ¿no? Bien. Sí, estamos en esta parte que es importantísima, que los compañeros pues, han hecho un esquema bastante interesante. Ponle la primera diapositiva, por favor, con la que presentaron. Ustedes han hecho aquí la valoración de la sospecha de violencia. Miren que el grupo anterior nos hizo en cambio el enfoque en la importancia que es tratar y tener paciente. En este caso, se tomó como primer punto el tratamiento y el abordaje del paciente de acuerdo al triángulo de evaluación pediátrica, en lo que era el problema más importante que ponía en riesgo la vida del paciente, que es la quemadura. Con el segundo grupo, nosotros, con el grupo 1, que es el segundo en presentación, nosotros hemos valorado pues el enfoque desde el aspecto de maltrato infantil. Nos han hablado mucho pues en relación a lo que es pues un trabajo multidisciplinario que se debe realizar, ¿sí? Y la notificación al sistema de vigilancia y qué formulario es el que yo tengo que llenar pues de acuerdo a la UNICEF. Muy bien, vamos con el siguiente grupo. El siguiente grupo, ¿sí? Una vez que ya hemos tratado la parte de quemaduras, ustedes tienen algo que acotar al tratamiento de quemaduras. ¿O cómo ustedes abordaron este paciente? Ya le compartimos, Doc. Bueno, Doc, nosotros también hicimos una especie de algoritmo basado en el AEPI para poder ver si está sufriendo el niño maltrato físico o es solo una sospecha o no está sufriendo maltrato físico. Sin embargo, tal vez el punto importante me pareció que en primer lugar se tiene que ver el triángulo de valoración pediátrica, ¿no? Entonces, en el triángulo de valoración pediátrica teníamos dos puntos importantes que en ese aspecto, si está reactivo, con solubilidad, mirada, el llanto, el lenguaje. Como vemos, aquí tiene alterada su aspecto en general, porque a pesar de que tenemos quemaduras de segundo grado, nuestro paciente está tranquilo, pero a la vez está temeroso. Disculpa que no te veo tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Soy Gianfranco, Doc. También le ¿Estás en el presentamos grupo? ¿Estás Sí, en en el el grupo grupo? 1. En el grupo 1. Perfecto. Gracias. Sí. Continúa. Ok, Doc. Ya. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos este triángulo de evaluación pediátrica, lo que nos va a permitir es dar una primera vista y poder tener signos de alarma. ¿Qué pasa si nosotros en este momento tenemos los signos de alarma? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que solucionar las lesiones que puedan comprometer la vida de nuestro paciente. Porque si no llegamos a solucionar estos problemas, nuestro paciente, sea cual sea el grado de las lesiones, y si estos comprometen la vida, puede fallecer, ¿no es cierto? Y entonces así nosotros hayamos hecho todo el protocolo correcto de trabajo social, salud mental y servicios de salud, puede ser una cifra más de sesiones por abuso o maltrato infantil. Algo que me parece importante mencionar en epidemiología y en tanto a prevención era que cuando hay identificación de maltrato entre la pareja, el 30% de los niños que tengan el 30% de los casos también va a sufrir maltrato infantil. Entonces, la identificación del maltrato intrafamiliar o entre parejas iba a ser un dato importante para poder nosotros en ese momento dar las charlas y todo lo que podríamos hacer para la prevención de maltrato infantil, ¿no? Bueno, hacemos la solución de los problemas. En este caso, nuestro paciente no tiene alguna lesión que comprometa la vida, entonces ya hacemos nuestra valoración. Pusimos en un lado la emergencia, que está con grafiquitos, y en el otro lado la consulta externa. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer la historia clínica y tomar los relatos del paciente. ¿Por qué historia clínica? Porque este va a ser un documento médico-legal que puede sopesar bastante si es que escala hacia un problema jurídico, ¿no? El caso que tenemos.
Después, en este momento que tenemos, lo clasificamos con el cuadro con el cuadro de AEPI, y en este caso nosotros lo clasificamos como que sí tiene, como que no es, lo clasificamos como compatible con maltrato físico. ¿Por qué? Porque tenemos unas características, ¿no? Para evaluar esto, pero la quemadura para nosotros sí fue accidental. Sin embargo, tiene en el relato de, de la historia física, nos dice que tiene laceraciones, hematomas en lugares donde no amerita la edad y en lugares donde no hay prominencias óseas. Entonces eso nos hizo pensar bastante en que eh, puede ser compatible con maltrato físico. Entonces en ese Sí, momento pero comenzamos recuerda que nosotros ya llegamos a eso, ha sido estamos que ya esto, ante un maltrato físico. Y para no redundar en lo que ya estamos, ya sabemos que es un maltrato físico. Un maltrato físico que no solamente es por lesiones, incluso hay negligencias en este caso, ujú, negligencia en salud, negligencia y negligencia en la parte educativa de esta paciente. Nosotros entonces ya tenemos un maltrato físico que lo estamos evidenciando con lesiones que están presentes en el cuerpo, no están ya ni siquiera sospechadas, están muy sí, ya evidentes en está el cuerpo de la evidente. niña, ¿no es Ajá. cierto? ¿Qué más tenemos? Ok, entonces ahorita sí ya se activaría un protocolo que nos dicta el manual de la OPS, así como la EPI, ¿no? Que en primero es, como les había dicho, tratar las lesiones. Segundo, referir a urgencias hospitalarias según el nivel que nos encontremos para poder tratar las lesiones. Llenar la ficha de notificación y referencia, que incluso nosotros también le presentamos, que leímos anteriormente, y notificar a la autoridad competente y coordinar con los equipos de protección de menores. Además, tenemos que hacer el acercamiento a servicio social y también a salud mental para poder tener un abordaje controlado de un paciente que está maltratado, ya que no todos los pacientes van a venir tranquilos y temerosos, sino que pueden venir alterados, otras cosas, y no se pueden abrir al personal de salud, teniendo tal vez un diagnóstico erróneo y también un abordaje incorrecto que a nuestro niño le va a pesar durante las demás consultas que puede tener, porque no vamos a tener solo esta. Dale a la siguiente. Ya. Y ahí le hicimos el tratamiento dale una más de las quemaduras, ¿no? Que tenemos. Creo que sí cambió un poquito en tanto a la analgesia más que todo y a la reposición hídrica. Le menciono, Doc, esa parte. Y aquí también ¿Qué le teníamos, podrías aumentarle tú eso? Muy bien. La fórmula eso de le iba a decir, Doc. Eh, Nosotros hicimos, bueno, según la era Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, nos decía que nosotros tenemos que usar Parkland, pero sumarle también la parte basal. Entonces, yo le hice en una sola fórmula, pero aquí era la pregunta porque no nos especificaba. Dale a la siguiente, ya está ahí el cálculo. Ahí estaba, Doc. Entonces nos decía el Holiday Segar para ver la basal, ¿no es cierto? Que nos salía alrededor de 940 ml durante todo el día. Y en la de Parkland, en esta guía nos mencionaba que iban a ser 4 ml por kilogramo de peso por la, por la superficie corporal quemada. Entonces, en nuestro cálculo lo que cambió es que teníamos más superficie, que era alrededor del 22.3, y bueno, eran los 875, que es nuestro cálculo, más los 940, que saldría alrededor de los 1815, que este va a estar dividida en dos tomas. Ya. Menciona la bibliografía que lo mejor es usar lactato de Ringer, y va a ser 1 ml por vía intravenosa a una velocidad de 103 ml hora durante las 8 primeras horas, y después ya cambiamos la velocidad del lactato de Ringer, 1000 ml intravenosa a una velocidad de 67 horas durante las 16 horas siguientes. Esto era lo que cambió tal vez en nosotros, porque nosotros le sumamos la basal a la fórmula de Parkland en Sí, hidratación. puedes usarlo, puedes usarlo, pero ten en cuenta que hay que tener en cuenta que nuestro paciente puede estar en hipoglicemia, ¿sí? Ok, Que es muy importante. Y tú puedes utilizar ahí fácilmente o separar el cálculo de la superficie de área quemada. Lo puedes tratar tranquilamente con lactato, lo puedes tratar tranquilamente con solución salina, pero no debo olvidarme que para darle yo la basal tengo que tener cuidado de las dos cosas. Entonces, yo puedo ir tratarlo tranquilamente
con solución salina al 5%. Ok, doctor, la última parte tal vez no la escuchamos muy bien por el A micrófono. ver, mira, ahí yo puedo tratar de dos maneras. Como nos indicó el grupo anterior dijo, no, yo tengo que tratar la hipoglicemia del paciente, ¿no es cierto? Una. La otra nos explicó la fórmula de Parkland solito, sin calcularnos lo basal. Si ustedes hicieron aquí el cálculo de la superficie corporal quemada, lo que debe introducirse de líquido, puedes calcularlo como lo he hecho con la basal. Pero no te olvides del tratamiento de la glucosa o de mantener una glucosa adecuada. Ok, sí. ¿Sí? Continúa. Ya, entonces también en la analgesia, como eran moderadas, también nosotros le cambiamos un poco a unos analgésicos un tanto más fuertes. Dale a la siguiente, por favor. En las quemaduras moderadas o graves, nos decía que es prioridad el tratamiento con cloruro mórfico al 0,1 miligramos kilogramos dosis, que iba a ser alrededor de 0,98 miligramos intravenosos. O si es que no podíamos usar el uso de vías, podíamos ponerle subcutáneo. Esto tenía que ser mucho más lento, pero podíamos usarlo. O el fentanilo, que iba a ser de 1 a 2 miligramos kilogramo dosis intravenoso, y este iba a ser alrededor de 14,7 miligramos. Obviamente siempre la analgesia tiene que ser antes del proceso de curación o de lavado, porque las quemaduras de segundo grado suelen ser bastante dolorosas y peor en paciente pediátrico, ¿no? Si lo hacemos. En tanto a las flictemas, era controversial, pero no se deben pinchar. O no se deben explotarlo. ¿Cuándo le podemos hacer esto? Cuando son muy grandes y o sea, van a quitar la movilidad de nuestro paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, iba a ser menester pincharlas porque con el movimiento normal de nuestro paciente iban a explotar solas, y ahí sí podíamos tener un problema. En cuanto nosotros tenemos en articulaciones y en prominencias óseas, también nos decía que suele ser buena idea el tratamiento de las ampollas. Eso en tanto cambió. Bueno, creo que mencionamos casi igual lo de las ampollas. Sin embargo, no hay que pincharlas, tenemos que dejar que se sequen y que se curen solas. Dale la siguiente para el manejo de las heridas, por favor. Ya. Otra cosa es que no se debe usar antibiótico terapia, ya que la utilización de antibiótico terapia profiláctica sistémica no se ha indicado, ya que lo único que se dice que logra es seleccionar flora e incrementar la resistencia de gérmenes de la piel y tener resistencia antibiótica. Se suele utilizar en casos de crecimiento bacteriano sospecha clínica de sepsis, y se deberá asegurar el correcto uso del antibiótico correcto para no tener problemas después. Y en tanto a las curas tópicas, el cuidado local de las quemaduras, del primero vamos a hacerlo por objetivos, y el objetivo va a ser proteger la superficie de la herida, tener un ambiente húmedo en la herida, promover la curación y limitar la progresión de las lesiones, al mismo tiempo que tenemos que minimizar la incomodidad de nuestro paciente. En las quemaduras superficiales, salvo que sean bastante extensas o que en algunos lugares sean de un grado y en otros lugares tengan otro grado o tengan otra profundidad, solo es necesario el lavado, quitar toda la ropa y el enfriamiento local inicial, analgesia, que puede ser con ketorolaco, como nos había propuesto usted, o con ibuprofeno o paracetamol. Pero aquí también tienes, ¿se me escucha bien? Sí, doc, ahí se le escucha bastante mejor. Aquí es importantísimo lo que tú nos pones en tu cuadrito, en la cual nos haces en relación o referencia al cloruro de morfina, ¿sí? Y el fentanilo. Recuerden que esa medicación yo no la puedo manejar de forma ambulatoria. Esa medicación yo la manejo cuando le hospitalizo al paciente, ¿sí? Y cuando las quemaduras, como en el caso de nuestra paciente, son demasiado extensas, demasiado profundas, y entonces grado 2, profundas y grado 3. Entonces entro con este tipo de analgesia como es la morfina y el fentanilo. Debido a que este fentanilo nos va a producir depresión respiratoria, y el manejo tiene que ser muy, muy cuidadoso. Pues yo utilizo esto, el fentanilo, también cuando he hecho debridación de las lesiones, ¿sí? Importantísimo tomar en cuenta que esto es manejo ya intrahospitalario, no es extrahospitalario. En el extrahospitalario, como
primaria que ustedes manejamos paracetamol, manejamos si es que no hay paracetamol y hay metamizol, nos tocará manejar metamizol y manejaremos el triatura blanco. Ahora, el manejo de la superficie. ¿Para qué sirve la sulfadiazina de plata? Ok, Robbie. Ya. En lo que es la sulfadiazina, de aquí para el tratamiento de quemaduras de grosor parcial se le va a estudiar por su actividad antimicrobiana que tiene. Entonces aquí es importante mencionar que se puede cubrir la quemadura ya una vez tratada y se puede utilizar en combinación con antimicrobianos como es la sulfadiazina de plata. Pero tiene que tenerse cuidado porque en realidad no se la recomienda tanto si es que no hay una infección. Entonces aquí se lo puede reemplazar por un apósito, porque ahora hay apósitos biosintéticos que tienen impregnación de plata, entonces tienen una menor toxicidad local y mayor poder antimicrobiano. Entonces esto es como más recomendado que la crema como tal. Igual esto lo que hace es reducir el recambio de los vendajes a una vez a la semana en lugar de cada 24 o 48 horas. Es por eso que se utiliza la sulfadiazina de plata. Igual hay que tomar en cuenta lo que les mencionaba, que el primer escalón va a ser siempre los apósitos. Y ya si es que la quemadura se empieza a infectar, se puede utilizar la sulfadiazina de plata como último lugar. Igual evitando los efectos secundarios que tiene la aplicación continua del tratamiento, porque como ya habían expuesto antes, tenemos que tomar en cuenta que los antibióticos van a retrasar la cicatrización del paciente. Entonces es por eso que este es el último escalón que se va a utilizar. Claro, esto es sumamente importante tomar en cuenta, pero a veces es lo único que yo tengo externamente, ¿sí? Y tengo que utilizarle, sobre todo tengo una quemadura de esta magnitud en esta paciente, tengo que utilizar. Y si el Ministerio de Salud me da la sulfadiazina de plata, entonces es sumamente importante tomar en cuenta, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Rob. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Muy bien. En este grupo, ¿qué nos hizo algo de diferente en relación a lo que es, pues, en sí y ya el abordaje del maltrato infantil? Listo, entonces, ya, como mencionó nuestro compañero, nosotros lo dividimos en lo que sería maltrato el psicológico, lo que sería el maltrato físico y también lo que sería la negligencia de la paciente. Entonces, ¿cómo deberíamos abordar cada una de ellas? Y bueno, el maltrato psicológico, ¿qué deberíamos hacer? No tenemos aquí un esquema, que, bueno, lo saqué de un paper. Y bueno, este de aquí, pues primero, va a estar enfocado en niños, niñas y adolescentes que tienen sospecha de abuso psicológico. Entonces, la evaluación inicial va a ser el examen físico y la historia clínica. Si es que encontramos hallazgos que sugieren el abuso psicológico, si es que sí los encontramos, una evaluación integral, la tenemos que clasificar, ya les voy a hablar un poquito de la clasificación de esta, y también las pruebas complementarias que deberíamos hacer. Y si es que no, pues obviamente deberíamos enviar a la casa al paciente. Bueno, dependiendo si es que es la complejidad leve o moderada, o si la complejidad es muy severa o grave, deberíamos, en lo que es muy severo o grave, notificar a las autoridades, en este caso lo que sería el INAPEN, que es el apoyo para niños y adolescentes para que no se vulneren sus derechos, y la complejidad leve o moderada, que bueno, aquí va a ser siempre notificar a las autoridades de igual manera. Bueno, en caso de, si es que necesita hospitalización, dependiendo del maltrato que haya producido el agresor, pues aquí lo que deberíamos hacer es... Listo, lo que deberíamos hacer es, si es que sí necesita hospitalización, pues obviamente ingresar al hospital, y si es que no, pues referirle a una terapia multidisciplinaria. ¿A qué nos referimos con terapia multidisciplinaria? Esto de aquí es un enfoque tanto de médicos, enfermeras, psicólogos y también el servicio de emergencia que sería aquí el INAPEN. Bueno, como médicos, ¿qué tendríamos que hacer? Registrar toda la información del paciente en un expediente de récord médico, establecer el diagnóstico de sospecha de violencia psicológica o emocional, solicitar interconsultas a especialistas según sea el caso, dependiendo de qué tan severo sea esto, si es que es psicología o si es que ya sería ya psiquiatría, y iniciar el tratamiento o referir un expediente según la gravedad o la complejidad. Y obviamente informar a las autoridades todo lo que estamos haciendo. Bueno,
Aquí, bueno, lo más importante de esto era la detección temprana, el diagnóstico y la atención de urgencia, así como la notificación, el registro y el seguimiento y rehabilitación del paciente. Esta detección temprana iba a ser bastante importante, bueno, porque esto de aquí muchas veces se nos podía pasar como médicos. Y bueno, para catalogarlo, clasificarlo en sí, pues vamos a tener el nivel de complejidad que primero, que sería el más alto, que es la complejidad muy severa, sería que la que pone en riesgo la amenaza de vida del paciente. ¿Qué características tenemos? Pues que son perpetradores que faltan en buscar ayuda a tiempo, víctimas que se dañan a sí mismas, de retraso persistente, falta de cuidados básicos, aislamiento forzado, restricción de moverse, extrema falta de autoconfianza y mucha agresividad o pasividad frente a otros niños. En las intervenciones que deberíamos hacer, pues hospitalización en situaciones de combinación de abuso psicológico y abuso físico muy graves, y pues bueno, sería para cautelar lo que sería la salud del niño, niña o adolescente. Y en protección, pues deberíamos dar un reporte inmediato a las autoridades del sistema infantil. Después de eso, evaluar una medida de protección provisional, continuar el tratamiento desde el hospital, colocar al niño o a la niña con una familia que sea de apoyo, ¿no? Pásale una. Listo, aquí está lo que sería la gravedad elevada. No, regrésalo. Regrésalo. Listo. Alza un poquito el volumen, por favor, que no te escucho. ¿Ahí me escucha? ¿Se me escucha ahí? Ya, ok. Entonces, cuando ya tenemos la gravedad elevada, aquí lo que vamos a ver es, bueno, las características, intervenciones y protección. Y bueno, aquí de igual manera tenemos diferentes tipos de características, las intervenciones y las protecciones que deberíamos realizar. Y ya si es que es una gravedad moderada o mínima, que esta de aquí va a ser la más, bueno, la menos importante, por así decirlo. Y aquí lo que podíamos hacer en sí era tratarlo desde la casa, pero con visitas diarias. Cámbialo. Ya. Evaluación pediátrica. Sí, eso está muy bien, la introducción del antibiótico sin olvidarnos el esquema general del paciente, que es pues el cuadro de neumonía que también presentaba, ¿no?
Pero algo muy importante que tú dijiste, una vez que yo salga de esto, ¿qué tenemos que hacer? Completar el esquema de vacunación de este paciente, tomando en cuenta qué vacunas le han faltado o los padres o la madre, en este caso y la abuelita, pues no han acudido al centro de salud, pues a colocarle. Esta es otra cosa sumamente importante en relación al manejo del paciente. ¿Qué más? Para terminar, ¿qué más tenemos? Sí, pero recuerda que tú como médico, si te encuentras solo, eh, arriesgarte a hacer eso va a ser bastante intenso. Tienes que siempre tener un equipo multidisciplinario para realizar esto. El hecho de que nosotros ya en este caso que el compañero nos dio de maltrato infantil, es importantísimo tomar en cuenta que no podemos actuar solos, ¿no? Y el actuar solos, ¿sí? Nos conlleva muchos problemas. Entonces, ahora, ¿qué haría yo como médico de atención primario si me encuentro solo en un área? Entonces ahí tú tienes, si no tienes trabajo social, si no tienes psicóloga, si no tienes un médico tratante que te sustente tu trabajo, ahí tú podrías acudir pues y poner en conocimiento a las autoridades en relación a lo que es pues este maltrato infantil, como tú dices, un teniente político o un centro de protección del niño y la familia que suele haber pues en los locales, en las parroquias, suele haber pues en los lugares donde ustedes van a hacer. ¿Sí? Continúa, por favor, para terminar. Es el médico legal, es la cosa legal en la que ustedes tienen que llenarle bien. Como médicos de atención primaria, por favor, tomen en cuenta eso, que ustedes saben llenar ya una historia clínica y saben que esa historia les va a comprometer a ustedes si no la ponen pues con los términos médicos, ¿sí? Importantísimos, de acuerdo al grupo etario o de acuerdo al maltrato que ustedes están pensando.
No. Así es. No, ahí no es cuestión solo de que los padres les estimulen. Junto con la psicóloga, una vez que se determina cuál es el problema en el rechazo de habla de este paciente, se actúa tanto con la psicóloga, ¿sí? Ella es la que va a determinar qué parámetros están impidiendo que el niño impida hablar. El objetivo nuestro, nosotros como médicos tenemos que determinar que no haya nada físico que impida que la niña hable. Por ejemplo, a veces los frenillos que pueden darnos problemas, un paladar alto que nos pueden dar problemas en el habla del niño, ¿sí? Si nosotros vemos que nada orgánico impide que el niño hable, entonces ahí sí vamos pues tanto a la psicóloga y se determinará si es necesario pues una terapista de lenguaje. Miren cómo hemos ido, ¿no es cierto? Continúa. Muy bien. Miren que hemos terminado pues con el caso clínico de maltrato infantil. Importantísimo, ¿no es cierto? Me parecía un simple caso, pero no son así. Son casos un poco complejos en que aquí hemos tenido tanto un maltrato físico y yo diría más también un maltrato psicológico con las debidas negligencias en lo que es educación, en lo que es salud, en aporte emocional del paciente y con una sospecha que nos queda en duda si ha habido algún abuso sexual en esta paciente. Bien, chicos, ahora sí, como hemos terminado, vamos a dar la prueba, ¿sí? Por favor, ubíquese en Socrative. Yo tenía una pregunta. Dime. Con lo de la neumonía, estaba bien darle la citromicina porque en el IEPI recomiendan la amoxicilina. El medicamento base y manejo como médicos de atención primaria es la amoxicilina. La amoxicilina, en este caso, porque la niña tiene una vía oral todavía bastante buena, no nos ha comentado en el caso clínico que tiene imposibilidad o se encuentra tan grave, se le puede dar por vía oral a 80 miligramos por kilogramo y completar una dosis pues, que puede irse de 8 a 10 días, viendo cómo va la evolución. Sí, el IEP nos indica que iniciemos con la amoxicilina. Y si tenemos un poco de resistencia a la amoxicilina, sospechando el germen de acuerdo a lo que nosotros vemos en el grupo etario, siendo más frecuentes el Streptococcus pneumoniae, el hemófilos de influenza de las bacterianas, porque recuerden que el 80% de las infecciones de los niños son de tipo viral. Si estamos sospechando de una bacteriana, pues podemos hacer una combinación de amoxicilina más ácido clavulánico en la misma dosis y darle a nuestra paciente por 8 a 10 días. Ese es el antibiótico primero de elección. Si nosotros tenemos pues una contraindicación, efectos indeseables en la paciente en relación a la administración de la amoxicilina, como pueden ser vómitos incoherentes, no te lo toleran, puede haber diarreas también que nos provocan mucho, y pues a estos macrólidos como es pues la acitromicina o el otro macrólido que es pues la claritromicina. La claritromicina es un antibiótico que produce mucho efecto indeseable también en los niños. En ese caso nos podemos ir a una cefalosporina de segunda generación, ¿sí? Como las tenemos varias, importantísimo en este.
¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Si no tenemos preguntas, por favor, ubíquese en el Socrative. Recuerden que para entrar a Socrative tienen que poner los dos apellidos y el nombre. A ver, el aula es 170811. ¿Estamos entrando ya? Sí, doc. Sí, doc. Ya. ¿Listo? Iniciamos, por favor. Está abierto ya. El aula es 170811. Los dos apellidos y el nombre. Desde que iniciamos, que este momentito, no sé qué hora es las 8:15. Tenemos 20 minutos para terminar la prueba.
Doc, sí, ya acabamos, nos podemos retirar. Sí, si no tienen ninguna pregunta, chicos, pueden retirarse. Hasta luego, Doc. Gracias. Buen día. Bueno, Hasta luego. hasta luego.